tanto a nivel simpático como parasimpático, de presencia de fibras. Entonces viene el plexo de Miesner y el plexo de Auerbach, ¿no? Son dos plexos que están en una mucosa y su mucosa que va a controlar, depende si son estímulos de inhibitorios o estímulos de excitación. Y ellos producían efectos como su aumento de la motilidad, del peristaltismo, secreción y absorción, dentro de muchos de sus efectos, ¿verdad? Estos plexos. Bien, ese era un control neurológico, que fue lo que revisamos anterior. Y luego vimos el nivel de reacciones. Entonces veíamos un reflejo local, un reflejo un poco más alto y un reflejo central. Dependiendo de eso se dan funciones cada vez un poco más organizadas. Los reflejos locales simplemente de movimiento y nada más. Pero un reflejo superior, decíamos por ejemplo, en el caso de la cefalización, de solamente el hecho de recordar, de ver una comida ya nos provoca estímulos, en este caso, de movimiento o de secreción de algo. Decíamos que en el caso del parto también a su vez se produce una excitación intestinal, que durante la labor se producía expulsión de heces y orina, ¿no? Entonces, control neurológico. El segundo que vemos es un control hormonal. Este control hormonal es un control básicamente de que hay diversidad de alimentos y depende de la diversidad allí. Sí, solo quería... Solo quería... Y obviamente cada alimento tiene una composición diferente, ¿no? Al menos que solamente comamos un día proteínas, el otro día hidratos de carbono, etc. Pero la mayor parte de alimentos tienen algo de todo, ¿no? Entonces se comen la carne, tiene grasa, tiene vitaminas, tiene... en fin, probablemente tengan más que en otra cosa. Dependiente de ese alimento, va a provocar liberación de sustancias. Y esas sustancias lo que van a provocar es reacciones secundarias para que puedan ser digeridas. Entonces vamos a comenzar desde un nivel alto, ¿no? Entonces vemos las hormonas, el estímulo que se produce para que salga esta hormona, dónde se produce y qué acción va a generar, ¿ya? Ojo, esto sí es importante que se aprenda, porque nosotros debemos saber más o menos el origen de la situación. Entonces vamos a poner una, la primerita, la gastrina. La gastrina es otra hormona parecido al nombre, ¿no? Gástrico, ¿no? De origen gástrico, y se estimula para que se libere la gastrina cuando hay presencia de alimentos proteicos. Las proteínas producen secreción de estas hormonas, pero también la distensión, el reto que llega un alimento al estómago, eso ocupa un espacio y eso distiende las paredes, también provoca su estimulación. Y su estímulo nervioso. Entonces, el ácido, la acidez del estómago provoca inhibición más bien para que no se produzca gastrina, ¿ya? Mientras estos tres hacen que sean liberadores, la acidez estomacal más bien hace un factor inhibitorio de ellas. ¿Dónde se produce? Principalmente en las células G del antro, que es básicamente el píloro, ¿no? La región pilórica, el duodeno y el yeyuno. ¿Y qué estimula ella? La secreción de ácido gástrico y crecimiento mucoso. Eso es lo que provoca la gastrina. Miren qué tan interesante que ella es productora de ácido gástrico. Ella hace que se produzca ácido gástrico hasta un tope. Y a su vez, luego el mismo ácido gástrico hace que se inhiba. Es más o menos un sistema como cuando usted llena una cisterna, ¿verdad? Usted coge, llena el agua, una cisterna, y tiene un medidor, un flotador, ¿verdad? Y ese mismo sistema le dice, hey, hasta aquí nomás, ya no quiero más. Y ella misma inhibe y frena. Esa es la gastrina. La colecistocinina. La colecistocinina viene de una palabra del cole, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el colédoco? De la vesícula más o menos, ¿no? ¿Quién estimula su secreción? Proteínas y sobre todo las grasas. Y los ácidos, ¿no? Pero sobre todo las grasas. Por eso, ellas se provocan a nivel del duodeno, de las células del duodeno, el yeyuno y el ilio. Es una hormona que tiene mucho que ver con la digestión de las grasas, sobre todo, ¿no? ¿Y qué estimula? Secreción de enzimas pancreáticas, ya vamos a ver cuáles son ellas. De bicarbonato pancreático, la contracción de la vesícula biliar y el crecimiento del páncreas
exócrino. ¿Cuál es el páncreas exócrino? ¿Cuál función tenía? Hay dos tipos de páncreas, ¿verdad? O sea, dos tipos de células, ¿no? El exócrino y el endocrino. ¿Y el endocrino qué produce? Sí, pero ¿qué hormonas producían? Bien, insulina y glucagón. Y luego viene el páncreas exócrino que va a secretar tres grupos de enzimas. Son para las proteínas, los lípidos y carbohidratos. Eso ya lo vamos a ver luego. Esta misma hormona estimula el crecimiento de este páncreas, del exócrino. A su vez, ¿no? A su vez, inhibe el vaciado gástrico. Si ven cómo las hormonas tienen dobles funciones, ¿no? Estimulación o inhibición. ¿Qué significa el vaciar gástrico? Que el estómago vierta su contenido hacia el intestino delgado, exclusivamente hacia el duodeno, ¿no? Si es verdad que provoca contracción de la vesícula, provoca liberación de estas sustancias, pero inhibe a que ya el estómago se vacíe como tal. No sé si ustedes han tenido conocimiento, por ejemplo, muchas personas que se les saca la vesícula. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le prohíben comer? Grasas, porque básicamente las enzimas, como en este caso la colecistinicina y todo lo que es el líquido biliar, van a actuar exclusivamente, no exclusivamente, pero con una mayor aceptación a nivel de las grasas y los ácidos, ¿no? La secretina, asimismo, se estimula cuando hay la presencia de ácidos y grasos, en las células S del duodeno, yeyuno e índice. Ustedes casi todas se producen ahí, ¿no? Duodeno, yeyuno e índice, ¿verdad? Va a estimular la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato pancreático es la segunda hormona que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. El bicarbonato, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de acidez? Es un tampón para la acidez. ¿Cómo estaba el estómago? Súper ácido, súper ácido. Y yo tengo que ponerle un sistema tampón. ¿Y qué hago yo? Estimulo la producción de gran cantidad de bicarbonato pancreático para tratar de neutralizar esa acidez. Secreción de bicarbonato biliar, crecimiento del páncreas exócrino y a su vez inhibe la secreción de ácido gástrico. Más o menos, si nosotros seguimos un orden, la comida cuando viene llega al estómago y aquí ya pasa al duodeno, al yeyuno y al ilium, a este nivel, con este tipo de hormonas, ¿verdad? Entonces, si ya pasé, ¿cuál es la idea? Que se siga produciendo ácido clorhídrico con estómago vacío. ¿Se me cacha más o menos el tema? Para evitar el daño de la mucosa. Por eso ellas promueven la secreción de bicarbonato y a su vez inhiben el vaciamiento gástrico para que ya no haya avanzamiento y a su vez inhiben obviamente la producción de ácido clorhídrico, con eso evitando un daño a la mucosa. El péptido inhibidor gástrico. Este también se presenta entre la presencia de proteínas, grasas e hidratos de carbono. ¿Ya? Ellas básicamente se presentan en las células K del duodeno y el yeyuno. Estimula, sí, la liberación de insulina. ¿Por qué? Porque tiene la relación con los hidratos de carbono, ¿verdad? Con la presencia de ellos. E inhibe también la secreción de ácido gástrico. Aquí ya vemos la importancia del STP. Por último, la motilina. Presencia de grasas, de ácido y estímulos nerviosos. Células M del duodeno y el yeyuno. Estimula la motilidad gástrica e intestinal, por se llama motilina. ¿Qué es motila? Es algo que se mueve, ¿no? Estimula el movimiento intestinal y gástrico. Si ustedes ven, es bastante más fácil lo que aparece, ¿no? La gastrina, ¿qué células? G. La colecistocinina es la única que cambia, células I. Secretina, células S. Péptido gástrico, células K. Y la motilina, células M. Son los dos no coinciden. ¿Sí? Pero no es tan difícil. Péptido, células K. Y la secretina y la colecistocinina, células I. El resto, gastrina, células G. Secretina, células S. Motilina, células M. Básicamente aquí están enfocadas todas dependiente del estímulo. Gastrina, proteína, nervios y distensión. Colecistocinina, grasas. Si se quieren acordar. ¿Dónde más había grasas? Péptido gástrico y secretina. Muchos de ellos comparten funciones.
¿Ya? Entonces, dependiente de nuestros alimentos, se va a provocar mayor liberación de unos y otros. Muchos de ustedes, por ejemplo, probablemente han recibido información, dicen que no coman muchos dulces, porque te va a dar diabetes, dicen, ¿no? Pues tiene una explicación. Si yo consumo muchos hidratos de carbono, ¿ya? Esto me va a dar una liberación intensa de insulina. Entonces, obviamente voy a estar estimulando permanentemente a mis células de insulina para que provoque, porque los niveles de glucosa van a ser tan altos y esto necesita ser contrarrestado. Uy, ¿qué me pasa? Jairo, ¿de qué nos olvidamos, Jairo? El cuerpo. Ya nos olvidamos, Jairo. Si funciona esta vaina. Aló. Aló. Todo da. Sí, de repente. Dime. Aquí está mi mochila. Mira como chino va a comer. Deme un segundo. ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿No le funciona acá? Es para robar los carros. ¿Ya? Sí, No lo utilicé. pero no tienes para eso. Sí. Ya lo tocaste, Diana, ya nada, ya. Pues yo pensé que era como esos que le doblaste. Pues dije, Toma, Diana, te regalo. bien descotadazo y la sirva. Ya, Patricio. Ya, listo, gracias. Ok. Ya está. Qué bestia, Diana. No creía eso de vos, Diana. Ok. No, creo que la novela está haciendo caras. La está torciendo los ojos. Está haciendo caras a ti. Ya está en presencia. Me iba a decir Mirona y la otra. Mirola. Mirola. No, Bien. Ya, ¿qué estás haciendo caras aquí? háblele porque háblele. Ya estaba de Mirola. El recambio de hojitas se va a arreglar. ¿Cómo se llama hacer caras? En anatomía, en medicina. Gracias. Pregúntale a la chica que dice que está haciendo Bien. esto. El movimiento intestinal, decíamos, va con un sentido generalmente que es la boca hacia el ano. Ese debería ser el orden. Sin embargo, tenemos ocasionalmente algunos términos que a veces van retrógrados, ¿no? Y uno de esos es el vómito, ya habíamos hablado del vómito, y otro es la regurgitación, que no es lo mismo. ¿Qué es regurgitar? Como que. No Reflujo, regurgitación, más o menos, ¿no? O sea, el vómito es el retorno del contenido gástrico
o intestinal hacia afuera. Mientras la regurgitación es un alimento que probablemente llega nada más hasta las primeras porciones de la parte orofaringe y es regresado, ¿no? Entonces, son dos entidades que pueden parecerse y pueden estar involucradas las dos a la vez, pero también por separado. Son situaciones que siempre tiene uno que revisar. La regurgitación es un problema, es un mecanismo incluso de defensa, ¿no? Pues evita deglutir aire o evita consumir un alimento que se puede ir a la vía aérea. Entonces, si ese mecanismo falla, se produce este fenómeno de devolver el alimento para evitar que haya esta entrada hacia la vía aérea, ¿no? Como tal. El reflujo, en cambio, más se va hacia situaciones que pueden ser regresión de contenido, tanto gástrico hacia el esófago o del esófago hacia la orofaringe. Y muchas veces tiene que ver con contenido solamente de las secreciones, del jugo gástrico como tal. Por eso un reflujo gastroesofágico puede provocar un daño, porque el esófago no está acostumbrado a su mucosa, por ejemplo, al ácido del estómago, ¿no? Y esto puede provocar con el tiempo un daño a la mucosa y provocar un daño bastante importante en el esófago, ¿no? Es el esófago de Barré, me parece que cuando cambia el epitelio del esófago debido a esta constante acidez, ¿no? Hay medidas antirreflujo que se llaman, hay medidas, una sobre todo, por ejemplo, los niñitos, ya lo habíamos conversado, el colocarles, dar una forma de alimentación, pero nosotros mismos, una medida importante es reposar después de comer, ¿sí? Y reposar siempre un poco con la cabecera elevada para evitar pues, una posición horizontal que favorezca este tipo de problemas, ¿no? Semi-Fowler, ¿no? Semi-Fowler, sí, puede ser semi-Fowler, ¿no? O sentado totalmente, depende, ¿no? Básicamente hay medidas antirreflujo que hay una especialidad, incluso nosotros tenemos unos fisioterapistas, de los fisioterapistas se dividen en terapia de alimentación, ¿sí? Gente que se dedica, parece mentira, pero terapia de deglución, perdón, ¿sí? Terapia de deglución, gente que se dedica solamente a ver cómo traga. Yo cuando vi esto decía, pero ¿quién va a necesitar? Nosotros en el hospital tenemos muchísimos pacientes que acuden a esto, terapia de deglución. Sobre todo niños pequeños, neonatos, por ejemplo, que nacieron con alguna enfermedad. Estuvieron 2 o 3 meses en terapia intensiva, les operaron. Y te ves que después de 2 o 3 meses que nunca probaste vos la leche materna, vengas ahorita, que era un reflujo que lo tenías al nacer, se va perdiendo a lo que vas creciendo. Y le tienes que volver a enseñar a deglutir, a tragar a ese niño, que nunca ha tragado nada. Yo tengo un caso de como un niño como 5 meses y pico que nunca había tragado nada. Toda su vida había sido alimentado de manera parenteral. Entonces él, incluso el problema es que ni siquiera las secreciones las sabe deglutir. Tú tragas saliva, la verdad, de manera automática. Tú sientes la presencia de la saliva y la tragas a veces sin darte cuenta. Imagínate que no pudieras deglutir saliva. O la botas o se te va la vía aérea. Y eso es un problema grande. Entonces, más aún cuando eres niño chiquito que todavía no manejas muy bien estas fases como tal. Nosotros tenemos entonces que generalmente hablamos del peristaltismo, a estos movimientos, sobre todo intestinales, gástricos, ¿no? Y que generalmente llega a tener un orden, una dirección, una especie de un vector en la cual se dirige, ¿no? Vemos el tema de vectores, ¿no? Un origen, una dirección, una magnitud, etc. Generalmente lo que ocurre a nivel intestinal es este movimiento en el cual se forma detrás del bolo alimenticio un anillo de compresión y este va como ordeñándole. Más o menos lo que va ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, como cuando usted da, no sé, es un tubo que usted lo va ordeñando para que el alimento que está posterior al anillo de contracción siga progresando. Y eso es lo que generalmente ocurre con nosotros. Entonces, esta constricción se genera previo al bolo alimenticio, ¿no? Para ayudar a propulsarlo. Esto quiere decir a moverlo en un sentido. En el estómago, en cambio, aparte de la propulsión, hay los movimientos de mezcla. Básicamente, porque el estómago, a diferencia del intestino, que es un tubo conductor, en el estómago se almacenan los alimentos para que sean obviamente mejor digeridos, ¿no? Y obviamente tenemos esto debido a que existen
diversas capas musculares en diferentes orientaciones, unas longitudinales, otras transversas, otras oblicuas, que le permite al estómago básicamente hacer esto, moverse en varios sentidos para generar una mezcla, ¿no? Recordemos que todo esto está orientado a tener un sistema de almacenamiento durante X tiempo. ¿De qué dependerá que un alimento se mantenga más tiempo y otro? Una de las cosas es debido a la característica del alimento. Un sólido va a quedarse mucho más tiempo con un alimento blando, ¿no? Y no se diga un líquido. Todas estas situaciones, pues nosotros ya ustedes conocen la anatomía, la histología, y ahora vemos los movimientos de ellas, aparte de las secreciones que nosotros movemos en el estómago. Capítulo, aparte de todo un comentario, creo que algunos hablamos de estas cirugías de bypass y todo, que ahí están muy de moda, la cirugía bariátrica y todo, ¿no? Yo solo le comento a la gente, cuando quiere hacerse este tipo de procedimientos, ojo, que están indicados en un solo tipo de paciente, en la obesidad mórbida, yo lo que nosotros generalmente pretendemos es explicarle bien qué pasa que yo me salte el hecho de ir al estómago. Hay varias técnicas, una de ellas es cortar la parte del estómago, otra parte es poner un clip aquí bloqueando esto, para que el estómago sea más pequeño, en fin, otra se salta aquí y se conecta directamente por acá al estómago, en fin. La cirugía bariátrica es una cirugía que crea una nueva enfermedad. Yo cuando a la gente le explico, estás creando un procedimiento con una enfermedad nueva, porque no es normal que el estómago esté cortado, reducido o hecho un bypass, como se quiere decir. Ustedes vieron cómo hay productos de secreción que se produce, depende de los alimentos y todo. Entonces hay un cambio hormonal en estos tipos de pacientes que se realiza este procedimiento. Uno de ellos es la cuestión de la insulina, por eso mucha gente ahora le propone como una cirugía que corrige, que cura la diabetes. No la cura, pero sí obviamente ayuda mucho porque el alimento que llega ahí probablemente va a hacer un cambio hormonal y que probablemente mejora el tema. ¿A qué voy yo nuevamente? Que hay una indicación que se llama obesidad mórbida. No es el gordito, no es la gordita. Es aquel paciente que tiene un peso, una superficie corporal, un índice de masa corporal, que tiene un riesgo letal de importancia. Un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, un riesgo de sufrir síndrome metabólico, un riesgo de sufrir diabetes, que puede comprometer la vida. Y no todo gordito es eso. No toda persona que tiene sobrepeso llega a eso. Y obviamente no toda persona que tiene sobrepeso es el único tratamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Probablemente para bajar de peso. Y control de dieta. Básicamente esos dos son los elementos más comprobados que existen a nivel mundial, que el hacer actividad física y control de alimentos es la mejor forma. Llámese dieta de las 500 que hay. ¿Sí? Obviamente, estos tipos de tratamientos tienen que ver mucho también con la motilidad intestinal. ¿Qué están haciendo las chicas? Bien. Las circulaciones plásticas, ya de todos modos vamos a ver un poco más gráficamente. Ustedes ya recuerdan, había el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? Todavía dan ramas nutricias para el nivel intestinal. Ya cuando llegan a la última parte de la vellosidad intestinal, es lo que decíamos, ¿no? Viene la arteria, nutre y de ahí se transforma en sistema venoso, ¿no? Los capilares. Estos ayudan a recoger los alimentos y los que no pueden ser absorbidos por el sistema venoso son llevados por el sistema linfático a través de los vasos químicos. Todo el sistema venoso terminan ellos en unas venas que van recogiéndose a formar conjuntamente con las venas porta y la vena esplénica el sistema portal. Decíamos que el sistema portal ingresa ¿a dónde? Al hígado, aquí se subdivide a su vez, forma los sinusoides hepáticos y luego en 3 ramas que ingresan a la vena cava a través de las venas suprahepáticas. Llevando ahora sí todo lo absorbido hacia la circulación mayor, hacia la circulación sanguínea, perdón, incorporándolo a la sangre. Así de simple es esta parte.
Bien, ingestión de alimentos. La ingestión tiene que ver, obviamente, desde nuestra boca, normalmente decimos nuestra nutrición enteral, la normal involucra a nosotros el ingreso de alimentos por vía oral, generándose obviamente que el alimento, una vez que llegue, puede ser masticado y deglutido. La masticación, un fenómeno en el cual va a participar una musculatura que usted ya vio en anatomía, no voy a repetir, una musculatura masticatoria, que es la que hace es promover un movimiento tanto del maxilar inferior sobre el superior, porque el superior no se mueve, ¿no? Lo que se mueve es el inferior, en varios ejes, un sentido vertical, un sentido horizontal, incluso oblicuo, dependiente de cómo nosotros manejemos nuestro esto, ¿no? Y con el concurso de también nuestra lengua, que tiene también una cantidad de músculos que son los que permite nosotros hacer una masticación, ¿no? Hay varias acciones que nosotros nos permite hacer como esto. Sin embargo, el reflejo masticatorio no es más que al inicio un reflejo de inhibición. Cuando nosotros vamos a masticar, lo primero que hacemos es relajamos la musculatura para que caiga la mandíbula, se relaja y ahí viene el proceso luego de subir. La segunda parte de la masticación es subir otra vez y crear el impacto con los molares, ¿no? Entonces miren cómo nosotros usamos nuestra segunda parte. Para masticar, primero se inhibe el maxilar, cae y luego sube, se estimula la contracción muscular. La parte muscular nuestra es el ejercer esta fuerza de contracción muy importante que puede llegar desde 25 en los excesivos kilos por centímetro cuadrado a 100 kilos en los molares. 100 kilos es bastantísimo, ejercer una presión. Miren, la mordedura humana probablemente no será la de un tiburón, no será la de un cocodrilo, pero es bastante fuerte, ¿no? Tanto así que nosotros, hay gente que hace maravillas. Yo he visto a esta gente que hacen cosas fantásticas, cosas que se ponen aquí y los cuelgan de una soga y se quedan ahí, ¿no? Solamente con los dientes, realmente aguantándose todo el peso corporal. Es bastante potente. Hay gente que por ahí coge una soga y jala un carro. ¿Sí? Hay un montón de esta gente que hace cosas fantásticas, ¿no? Probablemente un poco más extrema. ¿No has visto casos cerrados? Bien. Parte de esto, bueno, tiene que ver mucho por la parte muscular que tenemos. No nos vamos a meter mucho más en el tema, porque obviamente eso es parte de la anatomía, músculos de la cara y todo, pero de todos modos hablamos algo de las expresiones faciales y parte de eso es la masticación que va generando una actividad, ¿no? Esto lo vamos a ver, esto ya vieron ustedes. Ya ven, si no lo vieron, salado. Bien, esto sí me interesa. Luego de la masticación viene la segunda fase, que es el tragar, que decimos normalmente. En medicina decimos deglutir o deglución. La deglución es básicamente que una vez que los alimentos fueron de manera preparados por la masticación, sean llevados desde la orofaringe hacia el esófago, ¿no? Tragar, básicamente. Obviamente que esto es una situación que implica, la deglución que implica muchos fenómenos. Uno de ellos, voluntario. La primera parte, voy a tragar algo. Yo decido qué tragar. Pero la segunda parte es autónoma. Entonces vemos ahí, ustedes recuerdan los 12 pares craneales. ¿Cuáles serán? A ver. Ya, uno solo. Siempre respondan. Primero. Ya, segundo. El óptico. Tercero. Ya. Troclear. ¿Para qué sirve troclear? ¿Para? Parte de lo que ya. ¿Qué más? ¿Cuál? Abducen. ¿Qué hace el abducen? La función de llevar al ojo hacia afuera, ya. ¿Qué más? Sexto, el auditivo. Sí, ¿no? O séptimo. Bueno, hasta aquí hemos visto que hay 5. Facial es el 7. El sexto, estoy bien, sexto el auditivo, séptimo facial, el octavo glosofaringio, noveno
hipogloso. El 10º, vago. ¿Ya? El último era... Ya. Solamente tan interesante es que ver que miren que el concurso de muchos de ellos, el glosofaríngeo, el hipogloso y algunos de ellos, tienen que ver con la deglución, la parte autónoma del control nervioso, ¿ya? De la deglución. Entonces, primero, miren todo lo que ocurre en los pasos para tragar. El paladar blando se eleva para taponar las cuanas. ¿Qué eran las cuanas? La parte posterior de la nariz, ¿no? Entonces, para evitar que el alimento se regrese por vía nasal, viene este paladar blando, se eleva, tapa por atrás a la nariz y provoca, obviamente, que los alimentos no refluyan. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos tragado, sobre todo líquido, entonces estamos ahí de repente nos hacen reír, ¡pac! Nos salta por la nariz, ¿no? Comida incluso, ¿sí? Y eso obviamente, ¿por qué? Porque hay algo que es verdad, que nosotros no deberíamos, perdón, decíamos que se va por el camino viejo, decimos, sí. Y es una situación real de que, por eso es que nosotros, dicen nuestras mamitas muy sabiamente, si hablas, no comes, o si comes, no hables. Porque poder hacer funcionar las dos cosas a la vez nos trae estos problemas. Y uno de ellos es el reflujo nasal de alimentos, ¿no? Entonces, muchas veces esto, el tragar incluso porciones en gran cantidad, sobre todo líquidos que pasan muy fácilmente. Yo le vi el otro día a una chica, terrible, una chica en el, yo no sé, en estos TikTok me está enseñando mi hija, una chica que toma un vaso de, no me acuerdo exactamente, será 1 litro o algo más, de cerveza y se lo toma en una sola. Es fantástico cómo, más allá de que la borracha esa que hace lo que hace, es fantástico ver cómo la tipa deglute algo de una manera tan violenta y tan rápida. ¿Ya? Yo no puedo, de un vaso de agua me demoro X tiempo, un vaso, por más sed que tenga, y es fácil de digerir. Por eso digo, o sea, qué fantástico capacidad de ella de deglutir tanto que no solo es el hecho de tragar la primera fase, sino de que el esófago se pueda dilatar tan rápido y darle paso. Hay gente que tiene esa habilidad de tragar. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Perdón? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo Tutorial, puede? profe. Tutorial. ¿Tiene algo diferente el esófago para permitir? Debes tener alguna condición, probablemente, digo yo, anatómica que te permita a vos deglutir. Yo, por ejemplo, las pastillas de este vuelo ya, Las coreanas. yo tengo que partirlas, o sea, yo no puedo tomar una pastilla más allá de este porte. La china. Sí, yo soy un drama para tomar, y mi hija es igual, y mi madre es igual, con lo cual yo considero que nosotros por familia materna tenemos alguna situación anatómica que no nos permite deglutir cosas de mayor tamaño de lo que la gente normalmente toma. He visto que gente coge 2 o 3 pastillas y sin agua, ya está. ¿Quién? Mi esposo se toma. ¿Verdad? Hay gente que toma pastillas, si no puedo comer algo Una así. babita nomás. Sí, Y hay líquido. más literalidad. La gente que te come la carne sin morder el rajo, un pedazo de fruta, un pedazo de banana, lo que sea. Se pasó. Yo hacía eso, Denise. Bien, luego los pliegues palatofaríngeos hacen esto. Asimismo se aproximan hacia la línea media para tratar también de cerrar más un poco en general lo que es la bóveda por la parte superior. Miren, esta fase dura menos de 1 segundo, es rapidísima. ¿Sí? Probablemente todo el proceso de deglución dura más, lo que más demora es la fase voluntaria, pero la fase ya involuntaria es súper rápido lo que ocurre en esto. Luego las cuerdas vocales de la laringe se aproximan, o sea, se cierran. ¿Para qué? Para evitar que ya de una vez de la faringe se cierra la laringe y no vaya hacia la vía aérea. Evitando con esto. Entonces la glotis se cierra. Luego el ascenso de la laringe sube, permitiendo eso, obviamente una mayor ampliación del tracto hacia el esófago y obviamente esto relaja el esfínter faríngeo esofágico o esofágico superior. Se abre y ahora sí pasa la comida hacia el esófago, ¿no? Profe, ¿no puede haber algún estímulo exterior como para que se abra un poquito de poder pasar las pastillas? ¿Quieres saber cómo se toma la cerveza? Un estímulo. Volver a nacer. Exactamente no te puedo decir. Buena pregunta. Voy a leerlo de todos modos. ¿Ya? Pero yo creo que mucho tiene que ver también las actitudes. Y obviamente, como todo el entrenamiento, te voy a decir, ustedes van a vivir un momento interesante en su vida, que se llama enfermería en turno.
¿Sí? Nosotros cuando ya comenzamos a hacer medicina, estudiantes y todo, entonces, profe, doctor, jefe, ¿pueden venir a comer? Tienen 3 minutos para comer. 3 minutos uno solamente era para bajar desde el 6.º piso hasta la planta baja donde te van de comer, te sentabas y hacías. Ya, corre otra vez. ¿Sí? Es un pésimo hábito, digo, son pésimos, pero es tanto así ese hábito, les voy a poner tanto el ejemplo que cuando yo me casé, mi mujer me decía, hey, tranquilo, estás de turno. Porque me sentaba en una reunión familiar o en un restaurante y yo quería así, y la gente recién comenzaba se va transformando en un pésimo hábito. Sí, sí. Y ustedes de manera indirecta se van dando cuenta que van tomando ese hábito malo, pero que en nuestra vida es así. Lindo fuera cuando usted está trabajando ya en un nivel hospitalario, peor aún, si tiene un área que es de mucha responsabilidad y que su presencia no puede ser más de 15 minutos, usted va a ver que la sobremesa la hace otra vez arriba. Lindo fuera cuando come y dice, bueno, vamos a conversar. No hay eso. Hay servicios que se prestan más para eso. Servicios de fondo de áreas clínicas. Dice como cuál. Cuéntenos cuál, profe. ¿Perdón? Sí, depende de neonatología. Neonatos es exclusivamente diferente. Neonatos tienes pacientes ventilados, tienes pacientes que secretan las enfermerías, hacen secreciones cada hora. ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Qué área? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué área? ¿Y tu mamá? Ah, fuerza pediátrica. Trago Yasamín, me imagino. Así, usted ya se jubiló, ¿verdad? Debe haber comprado. No. Ah, es joven. ¿Y por qué se retiró? El amor, bro. El amor. El amor puede con todo. No, eso no es amor. Obsesión, entonces. La mamá le dice, no, Huele, ¿verdad? Huele, A ver, vamos. Funciones secretorias del tubo digestivo. Aparte de las glándulas que ya vimos que están durante todo el tubo, desde las salivales, desde las esofágicas, todas, las mucosas y todo, pero también tenemos glándulas como tal que básicamente son principales, ¿no? Una de ellas las glándulas salivales, páncreas e hígado. Páncreas e hígado, ¿no? Dos elementos que usted puede vivir sin un segmento del intestino, pero sin páncreas no puede vivir. Sin hígado no puede vivir. Hasta el día de hoy, usted de corazón ha visto usted que se puede hacer trasplante cardíaco o dar soporte mecánico, lo que sea. Los pulmones, algo parecido, el trasplante, el riñón, tal. Pero hasta el día de hoy hay dos elementos que no se pueden todavía hacer de manera artificial. Los órganos Diana. ¿Sí? Básicamente, el hígado y el páncreas. Generalmente, cuando dan afectaciones muy importantes a nivel pancreático, a nivel hepático, los pacientes fallecen. O sea, de todas las cosas que usted le puede hacer mal a una persona que tenga un problema hepático, severo o pancreático. Entonces, por ejemplo, el cáncer pancreático es una enfermedad que ocurre ventajosamente mucho menos que el cáncer gástrico, pero cuando se descubre, generalmente casi siempre es una sentencia de muerte. El cáncer pancreático es muy, muy mortal. ¿Ya? Una pancreatitis en ciertos grados es muy mortal. Y las pancreatitis ocurren muchas veces a diario y a veces sin saber nosotros. Una de ellas le voy a poner un ejemplo. Ustedes de repente le invitan a comer. Gabriel. Pero los órganos Diana son los órganos con los que uno no puede vivir, ¿verdad? Si Los órganos generalmente son productores de algo, generalmente. ¿No? Y todos la regresan a ver. Y Jairo le regresará a la Diana porque no puede vivir sin ella. Cada quien tiene. Pero entre los órganos Diana están la cantidad de parte Sí, ¿verdad? sí, los órganos vitales. O sea, tú puedes tener órganos que tú puedes prescindir de ellos. El mejor caso de las riñones, tú puedes suplantar su función con técnicas artificiales, probablemente con la diálisis o las varias modalidades de diálisis, pero puedes suplirla. ¿Ya? Puede que vivas esclavizado, lo que sea, a futuro probablemente fabriquen esto, ¿no? Pero por el momento puedes vivir. Hoy día por ahí incluso hay enfermedades que ya puedes vivir,
que antes eran mortales 100%, comenzando por la gripe. Bien. ¿Qué les está diciendo? Pero antes de esto. Los órganos, Diana. Ahí no. Ya. Cálmate. Ok. ¿El Dígame. hígado se regenera o no se regenera? El hígado, al igual que el páncreas, su poder de reacción es mínimo. ¿Sí? Por eso es el problema, ¿verdad? Porque nosotros las afectaciones hepáticas son muy comunes y obviamente son irreversibles, al igual que el páncreas, ¿no? El estómago, la mucosa vuelve a crecer, el intestino vuelve a crecer, el hígado y el intestino son daños definitivos. Ya me acordé. Está hablando de las pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Las pancreatitis, por ejemplo, incluso podemos tener nosotros efectos diarios incluso. Una ingesta copiosa de alimentos, la típica que me invitaron a una parrillada y vine así con la esta, así se ve que bestia como tragué. Y usted en la noche está con dolor de barriga intenso. Muchas de ellas pueden ser pancreatitis. Muchas de esas son pancreatitis que pueden generar problemas. ¿Ya? ¿Terminaron? Ahora sí déjenme terminar a mí. 5 minutos más y hacemos un descanso ya para que vuelvan a ver el chicharrón. Entonces, una ingesta copiosa de alimentos puede generar eso, una excitación muy alta de las proteínas, de las enzimas, y provocar que esto nos provoque un daño, una pancreatitis. Muchos pacientes que yo he tenido, fueron los típicos que yo ayer me fui al bautizo de ni sé quién, comí y encima bebí. Entonces tú haces una sobrecarga de estimulación y tus órganos producen más enzimas de lo normal y muchas de ellas, cuando no encuentran dónde actuar, lo que hacen es comenzar a digerirse al mismo cuerpo. La pepsina, la tripsina, todas ellas cuando no encuentran algo, igual que el ácido clorhídrico, si no encuentran un lugar, dañan la mucosa, dañan el tejido parenquimatoso, en fin, de cada órgano. Bien, para que algo se secrete, nosotros podemos tener varias formas de estimular, ¿no? Ya habíamos hablado de los reflejos hormonales, de los reflejos nerviosos, pero también la estimulación táctil. Cuando usted toca algún elemento secretor, una respuesta de ella es producir secreción, estímulo táctil. Usted se toca la glándula salival en la boca, la lengua y puede provocar secreción. Segundo, la represión química y tercero, la distensión de la pared intestinal, ¿no? Todos ellos básicamente van a generar procesos de estimulación, no de inhibición. Generalmente la estimulación parasimpática aumenta la velocidad de acción del intestino. ¿Sí? Decíamos que el parasimpático generalmente provoca un efecto de estimulación de importancia, ¿no? Comenzamos con la cosa que más se secreta a nivel de todo el organismo. Moco. ¿No? Nosotros, lastimosamente, hay un conocimiento muy básico cuando nosotros hablamos sobre el moco, el que nos sale por la nariz, ¿no? Esa es una parte del moco. Pero producimos, ya decíamos, moco nasal, faringio, a nivel bucal, esofágico, todo el intestino hasta el ano. Pero también tenemos moco, ¿dónde? Moco vaginal, por eso se llama mucosas, la mucosa auditiva, ¿dónde más? Parte de la mucosa oral, ocular, perdón. Todos nuestros orificios tienen moco. Y el moco, pues, miren, es una situación que es, en parte, lo que más tiene es agua, pero también una proteína que se llama la mucina. Y la mucina tiene unas propiedades que, en primer lugar, en el caso digestivo, permite aglutinar los alimentos, para que no se dispersen. Ustedes, no sé, muchas veces han comido polvo, ¿verdad? Chocolate o algunos de estos elementos, ¿verdad? Y son difíciles de tragar. Y una de las cosas que hace la saliva es tratar de que se formen como grumos, ¿no? Grandes para que ellos puedan ser aglutinados y no se dispersen, porque si no se dispersan, esos polvos generalmente nos provocan un reflejo, que es el reflejo de tos. Aquí hay un producto que es, no me acuerdo, la pinol, ¿verdad? ¿Quién ha comido pinol? O la máchica, el polvo, ¿verdad? Entonces hay que siempre tomarla con algo más, porque si lo comes puro, te puede dar ese efecto de la aglutinación. Segundo, recubre la pared intestinal. Toda la pared,
obviamente para protegerla. Protegerla de la diversidad de agresiones que pueden ser diversos alimentos. Vamos a poner ejemplo, el alcohol. El alcohol es un irritante. A muchas veces nosotros pensamos que ciertos alimentos son irritantes, pero no lo son. Voy a poner un ejemplo clarito, el ají. El ají no es un irritante como tal. El ají tiene la propiedad de picar. Es una sensación desagradable, pero no es un irritante como tal. ¿Ah? ¿Qué alimentos pueden ser irritantes, por ejemplo? La cebolla. La cebolla, ¿por qué? No sé. El Así. Yo digo el ají. El limón probablemente en grandes cantidades. ¿Qué más puede ser? Aparte de las bebidas alcohólicas, hay un montón de alimentos irritantes, ¿no? Los alimentos preservados, los alimentos que tienen muchos colorantes, todos ellos, muchos de ellos son de origen generalmente artificial y muchos de ellos provocan estímulos innecesariamente inadecuados, ¿no? Perdón. El gas de las colas distiende, esa es la pared abdominal, ¿sí? Tú tienes un montón de alimentos que obviamente provocan una irritación y ellos obviamente van a provocar un problema, ¿no? Profe, el Sí. QR. ¿Ya sabes? Hay que dejarse unos minutos, ¿no? No, está haciendo frío acá. Quédate por comer. Sí, no Hoy me está el sol afuera. Está el sol afuera. Ay, sí hay sol. No, yo estoy asícita, Alguien dice que estoy con mi blusa, quieren ver otra vez. qué frío me ve. Café es irritante que te va a dar el café. ¿Cuánto vale el dólar, verdad? No se estuvo mal ese café. Sí, sabe ser peor. De vez en cuando. Entonces busco otra máquina que sea más saludable que esa. En serio. Ese es al principio que le puse cierta. Sí, le puse muchísimo ya pasado. Uf. Esa no. No, casi me enamoré. Mira, por las palabras estas me están pasando. Está bonito. Pero si esa es la palabra de ella, estaría mal. ¿Pudieron revisar sus notas? Sí. Sí. Es que no, porque creo que ella que era como que si estuviéramos plagiando lo que ellas mismas habían dicho. Y yo puse, y yo. Me has tenido buscada. Encontrada. No sé si era la enfermera o era la siguiente. Es como. Y por ¿Cuánto exactamente y ahora esto que se terminamos? Según yo es el 2 de junio. 2 de junio. Julio, perdón. Hasta el 2 de julio es el examen. No, o sea, toda esa semana mejor. Principio de septiembre. Ya es el examen final. Ya no tienen ustedes examen de recuperación, ¿verdad? O sí hay todavía. Si nos quiere dar. Solamente no, pero me refiero a manera obligatoria. Hay o no hay, porque antes estaba en esa discusión, yo no me acuerdo cómo. Ya nos dijeron que es la última semana. Entonces se van a estamos entonces hablando de que aquí tenemos teóricamente 2 semanas más de clase. Esta y 2 más. Más el examen, 3. Se acabó. Ya.
no se deshidrata. Claro, tiene una cosa que pensó. Ay, yo también me olvidé. Digo que casi. Por dos, profe. Veamos listos, ¿qué le parece? Quiere ver la peristalsis. Ok. A mí no me mandó nada. Ya mandaron. Yo creo que hice el todo. Te mostré este video, ¿no? De la peristalsis. Solo por 5 palabras. Eso era de los ¿también? Después nos dijo, ¿a qué música estamos? Pareció. Pero igual es que después nos dijo que también teníamos que conectarles con los demás exterior y enseñamos que una división de reciprocidad. O sea, Aquí está, mira. eso es lo que estaba viendo yo el argumento. El argumento es porque yo tenía que aquí está bien. Ahora sí. Las palabras hasta le dibujé la mano. A la profe, Obvio. que te gusta. No, pues es que dijo que todo lo que voy a Así que ordeña, a ver. él empieza Sí. Es como solo por esa. Que bestia, no. Queja. Ahorita. Que sean más blandas con nosotros. Angie siguiendo ¿cómo se llama? Páginas de Angie siguiendo páginas de vestidos dorados para lanzar el video italiano. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Qué materias tienen ustedes aparte de la mía? Anterior. No, ahora. Ahora Persona y naturaleza. ¿Perdón? Persona y naturaleza. ¿Y eso de qué trata? Esas personas en la naturaleza. Después de filosofía, pero ¿de qué hablas más o menos? ¿De qué? Sobre la persona, sobre el espíritu. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué El te parece? material. ¿Sí? ¿En qué sentido es raro? Comencemos para entenderlo. Bastante. ¿En qué sentido? Que pensemos como ella piensa. Creo que no pensamos como ella. ¿Ustedes qué creen que uno debe pensar como una persona piensa? ¿O No, dejar que el resto piense solito? tener nuestros propios ideales. Y si esos criterios no van con los de uno, ¿estarán bien o estarán mal? Voy a decir, a partir de mañana quiero que piensen como yo. No creo Ya. que está mal porque no siempre una persona Bien. va a estar correcta. Porque nosotros tenemos igual. Bien, ¿hasta cuándo tienes libertad? Cuando Cuando empiezan tenga los la derechos misma- de los demás. ¿Hasta cuándo? Cuando empiezan los derechos de los demás. Esa es una sentencia muy legal. Tus derechos terminan al comienzo del resto. Sí, pero ¿hasta qué punto eso es real? O sea, yo voy un tema, vamos a 5 minutos a atacar un tema de tipo comercial para irnos. Ya. Yo dije que no, por ejemplo, no hablamos de esos temas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver. Pero ¿qué significa el respeto al otro? ¿Qué significa el respeto al otro? ¿Qué significa la tolerancia? ¿Qué significa el aguantar al otro? A aceptarlo tal y como es. Aceptar tal como es. Y si esa aceptación implica que te cause problemas a ti, ¿eso se llama aceptar? Es difícil, ¿verdad? Es la intolerancia o el exceso de tolerancia, que también es malo, ¿no? Yo no estoy en contra de nada ni estoy a favor de nada. Lo que estoy siempre es a favor mío, digo, ¿no?
¿Y a qué voy yo? Porque ustedes hacen enfermería. En enfermería, las carreras de salud, hay muchas cosas que van a tocar y que les va a tocar enfrentarse. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, porque nadie va a pensar igual que vos. Voy a ponerle un tema que yo tengo muy presente cuando yo me estaba formando. Una cosa es saber acercarse a un paciente, ¿verdad? ¿Cómo te acercas a un paciente? ¿Cómo le interrogas algo? Probablemente yo le digo, María Belén, mira, tú que has sido mamita, vamos a preguntarte algo, cosas así, probablemente me puedas entender. Probablemente ese mismo lenguaje no lo puedo tener con otras personas porque pueden interpretarlo de manera inadecuada o peor aún, interpretarlo como una forma de situación de agresión hacia ella. Mucho tiene que ver nuestro lenguaje, mucho tiene que ver nuestras formas, mucho tiene que ver cómo nos acercamos. Entonces, por ejemplo, yo tenía un profesor que siempre decía una cuestión que es verídica, sobre todo, por ejemplo, en ginecología decía, no es lo mismo que te diga, señorita, tenga la bondad, por favor, retírese la ropa, recuéstese sobre esa camilla y necesito que se retire el interior y que separe las piernas para hacer un examen. ¿Sí? Te están pidiendo una forma, creo yo, educada y todo, a que vengan como muchas veces cuando ya tienes muchos pacientes, apura, sáquese la ropa ya, apura que tengo que hacer cosas. ¿Cómo te sentirás tú? Incómoda, agredida y obviamente con toda la desconfianza del mundo. Sí. Y obviamente, y vos también tienes derecho a reclamar, porque a mí que me venga una persona así a hacer un tacto rectal y me apúrate ahí. Entonces, viene la parte esto de humanización. Y qué bueno que les den, más allá de que deben pensar como alguien o no, pero es algo que ustedes deben reflexionar. La medicina hoy día está muy deshumanizada, muy deshumanizada. ¿Ya? Parte del tema es que la política de salud es muy deshumanizada. Cuando usted va a un hospital, tiene que atender un médico una cantidad de pacientes increíble en un tiempo que no es el mejor. Entonces, para poder darle atención a un paciente mínimo son 45 minutos para hacer una atención de calidad. Y si eso implica quedarme 2 horas con el paciente para ser mejor, debe, pero la realidad es que están 15 minutos por paciente. 20 exagerado, porque al minuto 16, ¿qué fue? Esto es a las 5 de la mañana, aquí apure, vago. O sea, y vos caes en una presión de que tienes que atender un número y no tienes que atender calidad. Y eso pasa con la enfermera que le da un frasquito para que vacune 150 pacientes el día de hoy. Y verá cómo le vacuna, porque solamente le dan 20 jeringuillas y verá dónde saca. Entonces la enfermera también entra en estrés. Y este es un problema, en este país vive de eso. Y encima tienes que hacer reportes. Estas cuestiones, yo odio. La papelería, cada vez tenemos más reportes, más papeles que llenar, porque la cuestión legal también es una situación importantísima, pero te sobrecarga de trabajo. Por cada cosa tienes que hacer 10 cosas más, en vez de simplificarla. Yo no entiendo cómo este mundo, en nuestro país, cuando hay tecnología, tú todavía tienes que hacer por triplicado las cosas. Mañana quieres a tal lado, tienes que traer las cédulas impresas a color. Con una cédula que, la cédula de ustedes, a la que usamos nosotros es muy diferente. Esas cédulas tienen un chip. Y usted paga por ese chip. ¿Sabe cuándo se usa ese chip? Nunca, porque no hay lector de chip en ningún lado. ¿Para qué le ponen algo que no hay donde leerlo? Ni siquiera las instituciones públicas tienen cómo leer el chip de esta. Una cédula muy bonita, pero al final igual de inútil que la anterior. Igual con cuestiones de seguridad. ¿Ya? Ya vos te siguen nombrando por un nombre que está ahí, puesto eso ahí. Y si no traes la cédula, no eres nadie en este mundo. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra forma de identificación. Bien. Miren las cantidades de secreciones que producimos nosotros, solamente en una persona adulta con un promedio. Solo saliva producimos alrededor de 1 litro al día. Es bastantísimo. Somos babosos, sí, babosos. Bien babosos. Súper babosos. Miren, es bastantísimo, es 1 litro de saliva que nosotros tragamos de manera inconsciente. Secreción gástrica, 1500. Pancreática, 1000. Bilis, 1000. Intestino, 1800, de las glándulas de Brunner, 200, del intestino grueso, 200. En total, cerca de 7 litros de secreciones producimos a nivel de todo el sistema digestivo. 7 litros.
El 90% de ellos es reabsorbido, porque la base de ella es agua, ¿verdad? El 90% de ellos es reabsorbido. Otra vez en el intestino grueso, sobre todo. Si no fuera reabsorbido, nos deshidrataríamos de manera mortal en menos de un día. Esto es lo que pasa con las diarreas. En parte de las diarreas es tan rápido el tránsito, por lo acelerado que está, que nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo líquidos. ¿Cuánto perdemos de líquidos en una diarrea? Depende de las características, pero vamos a asumir en un adulto 200, 300, 400 ml. ¿Sí? Y si usted va 10 veces al baño, ha perdido 400 por 10, 4.000 mililitros. En una persona cuya bulimia puede ser 6.000, estamos hablando de una pérdida severa, de una deshidratación severa, y por eso es que nuestro primer tratamiento siempre va a justificar, no enterogerminas ni pararse de manos, sino rehidratación oral, la primaria, ¿no? Si no es oral, endovenosa o lo que sea, pero siempre la hidratación. Este es nuestro primer tratamiento, sobre todo para el diarrea. Esto explica mucho porque las secreciones que no sean absorbidas se eliminan. Y si yo tengo estos problemas, obviamente voy a entrar en un desequilibrio. Muchas de ellas tienen bicarbonatos, muchas de ellas tienen ácido. Y obviamente las deshidrataciones severas pueden llevar a fenómenos de acidosis o alcalosis, depende de lo que se esté perdiendo en gran cantidad. Y ser ellas las que más nos provocan el problema. No solo se pierde agua, se pierde electrolitos, se pierde mucosa, se pierden un sinnúmero de estructuras que obviamente necesitamos reparar. Glándulas salivales. Nuestras primeras glándulas importantes, nuestro grupo acilar, tenemos varios tipos, ¿no? Unas mayores y unas menores. Mayores, las parótidas. Submaxilares o submandibulares y las sublinguales, debajo de la lengua. Submaxilares y parótidas. Grupos acinares que tienen, obviamente, una aglutinación de grupos que terminan en conductos. ¿Qué tipo de glándulas son las salivales? Son glándulas exócrinas, ¿no? Porque su contenido, ustedes ya recuerdan bien, son vertidos hacia unos conductos. Y luego tenemos glándulas secundarias menores o accesorias, en los labios, las genianas, las palatinas y linguales, ¿no? Nuestra boca está llena de esas múltiples, ellas ya no hacen grupos como estas, sino son pequeños grupitos que tenemos, ¿no? Una muy fácil de identificar son las glándulas linguales, ¿no? A veces no sé si están visto ahora la lengua y le sale directamente la lengua, sale la saliva, ¿no? Por el movimiento de ella se produce una eyección de este tipo de elementos, ¿no? Glándula parótida. Se presenta a nivel preauricular. Ella no hay muchas cosas, simplemente ella tiene el conducto por el cual desemboca cerca del segundo molar superior y se llama el conducto de Steno. ¿Sí? Es un conducto que va a drenar cerca del segundo molar. Ahí va a drenar, principalmente, ¿ya? Y lo que decíamos en algún momento, y vuelvo a repetir, una de las enzimas que ya se produce ahí es la amilasa, que sirve para la digestión de los hidratos de carbono. La submandibular, ellas terminan, en cambio, en la parte interna de las ramas del maxilar inferior y terminan a través del conducto de Wharton. ¿Sí? Básicamente lo que más producen es moco. 80% de su secreción es solo mucosa. Conducto de Wharton. Glándulas submaxilares o submandibulares. Sublinguales, si nosotros llevamos la lengua hacia arriba, veremos que tenemos unas glándulas puestas ahí a ese nivel y que son ellas las que liberan saliva así, ¿no? Ellas terminan a través de unos conductos que se llaman los conductos de Bartolini. ¿Dónde hay más esta denominación Bartolini? En las mujeres, en los labios menores, ¿no? Las glándulas de Bartolini. ¿Qué producen las glándulas de Bartolini? Moco. Igual que acá. Moco. Por eso se llama mucosas. ¿Sí? Glándulas de Bartolini. Que por cierto, un par de veces, no soy ginecólogo, un par de veces me ha tocado hacer drenaje de esas glándulas de Bartolini cuando se fluyen. Debe ser un dolor. Debe ser. Para la persona que he hecho esta cuestión es muy importante.
Bien, glándulas de Bartolini. Esta clasificación realmente tiene sentido. Entonces tenemos Sin la lupa no me gusta eso. Entonces tenemos, ¿no? En resumen, las glándulas superiores o grandes y las glándulas pequeñas, ¿no? Entonces tenemos las diversidades, miren, entonces las linguales, las pequeñas, las palatinas, paladar, ¿sí? Etcétera, las bucales, las pequeñas. ¿Qué es la saliva? Es una mezcla de todas estas secreciones producidas por las diversidades de glándulas. Glándulas parótidas, sublinguales, las labiales, etcétera, que producen una solución que básicamente está conformada en un 99% de agua. Pero también tiene cloruro, que es la que va a activar la amilasa, ¿ya? O también llamada la tialina. Tiene bicarbonato, tiene moco, como hemos dicho, ¿sí? Tiene lisocimas, que son un producto que ayuda a digerir las bacterias. Tiene enzimas, tiene, en fin, un montón de calcio, ¿no? Miren todo lo que también presenta. Albúmina, carbohidratos, proteína, fibronectina, todo esto tiene la saliva, todo esto, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros podemos tener que la saliva tiene algunas funciones importantes, ¿no? Pero incluso de ellas, incluso hasta funciones, por lo que tiene elementos, como es esto, el flúor y el yodo. ¿Qué utilizan el flúor y el yodo ustedes básicamente, visto? Los odontólogos mucho hablan de protección dental, ¿verdad? Y es más, y la pasta con flúor, la pasta con yodo, la pasta con esto, y que realmente lo que hace es simular lo que tiene la saliva. Es más, los tratamientos de fluorización para los niños es muy común darles flúor, para que ellos puedan tener una mejor protección bucal. En las personas que tienen la boca seca, por patologías o lo que sea, uno de los problemas que tienen es que tienen un gran daño dental. Por situaciones a veces de anatomía inadecuada, personas que tienen una dentición muy grande, tienen generalmente la boca abierta, ¿verdad? ¿Sí? Personas que tienen dientes muy grandes o mandíbulas muy prolongativas, etc. Ellas siempre tienen generalmente un cierto nivel de apertura bucal. Y obviamente ellas tienen una resequedad, se evaporan la saliva, y obviamente con todos los problemas que conllevan. Función. ¿Cuáles son las funciones de saliva? Primerito, si tiene moco, proteger la mucosa, hidratarla, proteger de los ácidos, proteger de las agresiones que pueden tener los alimentos irritantes, eliminar restos alimenticios. ¿Sí? Nosotros a veces de manera inconsciente, cuando hemos comido y no nos hemos lavado la boca, ustedes tienen esta sensación y ustedes, el hecho de tragar, se van digiriendo los alimentos que pueden quedar restos alimenticios de manera a veces sin darse cuenta, ¿no? Involuntaria. Neutralizan los ácidos y alcalinizan a su vez. Y al revés, acidifican las bases, ¿no? Tienen este efecto de contrarrestar si estos alimentos pueden ser muy ácidos o muy ácidos. Tienen propiedades antibacterianas, antifungicidas y antivirales. ¿Sí? Por eso son excelentes. Volvemos al tema. Las mamitas, ponte mamita, decían, ¿no? Uno se chupaba el dedo, las heridas, etc. Los animales hacen eso. Los animales, ojalá como ustedes veamos si es posible a futuro, las curaciones. Los principios de curación. Hay una base de principios de curación que sigue una regla universal. Y la regla universal lo siguen los mismos animales. Cuando un gatito se hiere, ¿qué es lo primero que hace? Se lame. ¿Qué está aportando? Saliva. Le está hidratando la saliva. La herida le está dando lisocima, le está dando enzimas, todo eso. Segundo, una herida usted debe humectarla, debe mantener en un estado de hidratación adecuado. Tercero, nosotros hacemos lo mismo, limpiamos, no con la lengua, limpiamos ¿qué? Con una gasa, ¿verdad? Los gatitos hacen lo mismo. Tienen una lengua que hace un fenómeno de barrido. Ellos siguen los mismos principios de curación. O más bien dicho, al revés. Nosotros copiamos los mismos principios de curación de los animales y lo que hacemos nosotros es tecnificado de una mejor manera. Humidificamos la herida, limpiamos la herida, le damos humectación. Lo que no hace el gatito es ponerle
una gasa nomás encima, un apósito. Eso hacemos nosotros, ¿no? Bien, y la saliva facilita la masticación, la deglución, la fonación. El que yo pueda hablar tiene que ver mucho la saliva. La boca seca usted no puede hablar bien, ¿no? Se distorsiona. Y así como aumentar las funciones sensoriales de la que veo acá. ¿Qué significa una función sensorial? ¿Qué significa una función sensorial? Sentir, ¿verdad? Es una función sensorial. ¿Por qué es placentero un beso? ¿Por qué es placentero un beso? Porque estás enamorado. Sí, muy bien. Cuando estás enamorada, ¿qué haces tú cuando te gusta alguien? Estás bien tonta. ¿Ah? Aparte de eso. ¿Qué haces? Bien, te pones nerviosa, ¿verdad? Pasa tu primer beso con alguien. ¿Qué te pasa? Mariposita en el estómago. ¿Qué significa mariposita en el estómago? ¿Movimiento intestinal o no? Movimiento intestinal. Segundo, aumento de secreciones. Me dio como diarrea. Ya le di a Luchito. ¿Será que se me declara hoy día? ¿Sí o no? Comienzas a sudar. Aumento de secreciones. Y dentro de secreciones, aumento de salivación. Estoy nervioso. Miren como un fenómeno tan simple que nos parece como un beso, te provoca emociones. Y las emociones son expresivas. Te da taquicardia. Se te sube la presión. Te aumenta el pulso. ¿Ya? ¿Algo que no te causa emoción te provoca eso? No. ¿Sí? Nosotros somos unos seres llenos de emociones, y no solamente los besos, pero en general, algo que nos emociona, algo que nos gusta, prepara nuestro cuerpo para ese evento. ¿Sí? De manera previa, no sé, voy a ir a un concierto que me gusta, yo estoy ansioso, voy a ver la película que quiero, estoy ansioso, y eso incluye la persona que quiero ver. Y si quiero algo más con esa persona, más secreciones, más elementos, más sudoración, más taquicardia, y eso incluso más saliva. Y cuando nosotros calificamos un beso, es un intercambio de saliva, pero también de sentidos. Por eso, en el caso del beso, causa placer. Secreción esofágica básicamente es mucinosa. La mayor parte del esófago provoca. Ya terminamos, chicos. Básicamente el esófago provoca secreción mucinosa. Una secreción muy líquida, muy pastosa, más que líquida, muy viscosa, Y obviamente que esto lo que hace es facilitar, porque recordemos que la mayor función del esófago no es tanto ni secretora ni absorción, sino conducir un tubo, básicamente, que va a llegar al estómago. Secreción gástrica. Bien, más allá de las glándulas mucinosas, ya hemos visto, ¿no? Hay las glándulas oxínticas, que son las que forman ácidos. Van a funcionar también el pepsinógeno, que también tiene una hormona, y el factor intrínseco y el moco. ¿Qué es el factor intrínseco? ¿Saben para qué sirve el factor intrínseco? Factor intrínseco de Castells. Para descomponer. Se las digo de tarea. Tiene una función muy interesante en absorción de cierto tipo de vitaminas y otro elemento más. ¿Ya? Factor intrínseco de Castells. ¿Ya viste? A ver. Intrínseco dentro, sí. Extrínseco fuera. A ver, ¿qué dice? Jairo. Este, Jairo 2. Qué grosero. Al lago debe ser. Al lado. Al lago. Dice glicoproteína que segrega las células parietales de la mucosa gástrica. Es necesaria para la absorción intestinal de la vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 para qué sirve? Para, ¿cómo se llama? La B12, no. Bien, muy bien. Ayuda a absorber el hierro. Muchas personas que tienen a veces mala absorción intestinal es la causa de la anemia. La causa de la anemia es que no consumes hierro.
y de repente estoy consumiendo una gran cantidad de hierro, pero no tengo el cofactor, que en este caso es la vitamina B12, que se debe absorber gracias al factor intrínseco. Por eso las personas que tienen gastritis crónica, no son las que le dan el estómago, le duele y le molesta, sino son personas que a veces tienen una malnutrición, y es porque se transforma, se trastorna toda su alteración de absorción y de secreción de sustancias, ¿no? Básicamente como tal. Chicos, vamos a quedar ahí.